aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Nada, este tampoco va. Esto es una cosa, es un atento del enemigo, Dele. A ver, vamos a ver, ¿va ahora? ¿Ahora va? Venga, bueno, pues ya está, algo es algo. Bueno, vamos a continuar con el curso. No va Elena. Vamos a continuar con el curso del Evangelio de Mateo. No me voy a entretener en los preliminares, sino que vamos a ir directamente al tema que vamos a tratar. La sesión de hoy se titula Controversias en Jerusalén, ¿vale? Y abarca desde el primer versículo del capítulo 19 de San Mateo hasta el versículo 46 del capítulo 22 de San Mateo. Por lo tanto, son 4 grandes capítulos del Evangelio de Mateo que nos pueden ayudar un montón, ¿vale? Bien, ya se os ha dicho en las sesiones anteriores que parece correcto establecer la estructura general del Evangelio de San Mateo en torno a 5 grandes discursos que vienen introducidos por una frase en griego, kai egeneto o te eteleyen u Jesús, que es habiendo acabado Jesús y sucedió, que acabó Jesús y sucedió cuando acabó Jesús estos discursos, estas instrucciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo sabéis que está estructurado en base a 5 grandes discursos. Por una razón muy sencilla, porque San Mateo escribe su Evangelio para cristianos venidos del judaísmo. El Evangelio de San Mateo es principalmente la ley nueva de Cristo, como la Torá era la ley del pueblo de Israel. La ley de la Torá está contenida en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco. Y por lo tanto, esos 5 libros se corresponden con 5 grandes discursos en el Evangelio de Mateo para dar la noticia de que la antigua ley viene a adquirir una plenitud nueva en la nueva ley, ¿vale? Por eso Jesús en el Evangelio de San Mateo es el nuevo Moisés, Bien, son capítulos preciosos, intensísimos, con una serie de enseñanzas que quizá no nos dé tiempo a desentrañarlas todas. Siento de verdad el no poder proyectar, porque lo tenía todo preparado para que vosotros de un golpe de vista, pero luego lo podéis ver cuando os lo envíe, ¿vale? Bien, el índice expositivo de la conferencia está marcado por los 4 capítulos que nosotros vamos a ver. El primer capítulo lo vamos a llamar Camino a Jerusalén 1, Camino a Jerusalén 2, el tercero, el Rey y el Templo, y el 4º capítulo, Enfrentamiento en el Templo. Dentro de cada uno de los capítulos hay una serie de enseñanzas, de parábolas, de palabras de Cristo, de vivencias. Dentro del primer capítulo está la enseñanza sobre el matrimonio y el celibato en el reino. Empezamos fuertes. Matrimonio y celibato en el reino. Después, los niños y el reino. Dejad que los niños se acerquen a mí. Os digo algunas frases para que os suene el episodio evangélico. El tercero es el joven rico, que se marchó triste porque tenía muchos bienes ante la petición del Señor de dejar los bienes, dárselo a los pobres, habiendo cumplido los mandamientos. Y luego, los peligros que tienen las riquezas. Esos 4 pasajes son los que forman ese capítulo 19. Después, Camino a Jerusalén 2. Están los obreros en la viña, el tercer anuncio de la pasión, la ambición de Santiago y de Juan, cuya madre le pide a Jesús que sus hijos se sienten a derecha y a izquierda en su reino, y luego el episodio del encuentro de 2 ciegos
con Jesús, con el Mesías. Ese es el capítulo 20. El capítulo 21 lo he titulado El Rey y el Templo, y ahí están los episodios siguientes: la entrada real en Jerusalén, la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, el Rey y el Templo, la higuera seca, el episodio de la higuera seca, la autoridad de Jesús que viene cuestionada: ¿con qué autoridad haces esto?, la parábola del hijo malvado y la parábola de la viña y de los administradores o renteros homicidas, de los trabajadores homicidas. Ese es el capítulo 21. Y el capítulo 22, el enfrentamiento de Jesús en el templo. La parábola de la fiesta de bodas, donde son muchos invitados, pero muchos se excusan, no quieren ir, otros no llevan el vestido de bodas, todo el sentido que eso tiene. La imagen del rey, del César y de Dios, la moneda, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los saduceos y la resurrección, lo explicaremos, el mandamiento más importante y el Mesías davídico y el Señor divino. Esos 4 episodios ocupan el capítulo 22. Por lo tanto, son 4 capítulos muy densos, muy intensos, y nosotros vamos a ir repasándolos. Primero, camino a Jerusalén. ¿Por qué? Me gustaría proyectaros un mapa, le tengo aquí el mapa, donde se ve clarísimamente el camino que Jesús hizo desde Galilea en el norte a Judea en el sur, en este caso por la parte este del río Jordán, pasando por Perea. Perea era una región al este del Valle del Jordán. ¿Por qué hace esto Jesús? Al otro lado del Jordán, escuchamos a veces en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Samaria era un territorio hostil. Sabéis que los samaritanos adoraban a Dios en el monte Garizim, no en Jerusalén, y por lo tanto eran considerados al menos herejes para los judíos, ¿no? Entonces, los judíos toman una ruta indirecta para ir de Judea a Galilea, y es pasando por Perea sin tener que atravesar la región central entre Galilea y Judea, que era Samaria. Jesús no siempre hace esto, porque otras veces Jesús atraviesa Samaria. El encuentro con la samaritana tiene lugar en Sicar, pero en este momento sí que rodea Samaria por una sencilla razón, y era porque él va a Jerusalén para celebrar la Pascua, y con él va una multitud de gente, un enorme gentío, dice el Evangelio. Y entonces él ahí tuvo una gran oportunidad para evangelizar, para curar, para enseñar, para ejercer de maestro, ¿no?, ante ese enorme gentío que lo sigue hacia Jerusalén para la Pascua. Y lo que Jesús busca siempre es el cumplimiento de su misión, ¿vale? Entonces, esa era la manera de que su misión se cumpliera de una forma más perfecta, atravesando Perea y no por Samaria, ¿vale? Y en todo ese camino, desde Galilea hasta Jerusalén, es donde suceden todos estos episodios que he descrito anteriormente, hasta la entrada de Jesús en Jerusalén y los siguientes episodios que suceden en el templo, básicamente en el templo. ¿Bien? Primer episodio, matrimonio y celibato en el reino. Ahí tiene Jesús, en ese gran discurso, 2 grandes frases. La primera es la pregunta que le hacen: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta capciosa que utilizan para intentar pillar a Jesús. Y la otra gran frase de este discurso es: quien repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio. No leemos el pasaje entero, porque lo recordamos, y luego en vuestro estudio, en vuestra investigación, sería muy bueno que os cogierais estos 4 capítulos, los leyerais a la luz de lo que vamos a explicar y a la luz del PowerPoint que os va a llegar. Por lo tanto, ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué se presupone en esta pregunta? Se presupone la licitud del repudio. El repudio era una práctica que desde los tiempos de Moisés se
había introducido en el pueblo de Israel por la dureza de su corazón, dice el Jesús, ¿no? Les interesa a los fariseos que le preguntan qué motivo admite Jesús. ¿Por qué motivo admite Jesús el repudio? Hoy lo llamaríamos como el divorcio, ¿vale? El divorcio. Es la prueba a la que se le somete para que él responda si el divorcio es lícito o no es lícito, ¿vale? Entonces había en Israel dos escuelas de pensamiento para interpretar Deuteronomio 24:1, que es el texto, el versículo, donde Moisés les permite el divorcio a los miembros del pueblo de Israel, Erwad Dabar. Ahí aparece este término que significa desnudez o vergüenza de una cosa, que es cuando dice Jesús en el Evangelio que no es lícito divorciarse de su mujer, excepto en caso de desnudez, vergüenza de una cosa, Erwad Dabar. ¿Qué significa esto? Había dos escuelas rabínicas en los tiempos de Jesús. Una posición más conservadora, liderada por el rabino Shammai, y otra posición más liberal, liderada por el rabino Hillel. Shammai interpretaba ese versículo de la permisión del divorcio. Se permitía cuando la esposa era culpable de infidelidad sexual o falta de modestia. Solamente en esos casos se interpretaba así el versículo, que significa literalmente desnudez, vergüenza de una cosa, siempre relacionado con el asunto de la intimidad. Y luego estaba la postura liberal del rabino Hillel, que dictaminaba que lo más trivial podía ser causa de divorcio. O sea, hacer una cena que estuviera mala, o recalentar demasiado la comida, o cualquier cosa podía ser motivo de divorcio. Y había estas dos escuelas en los tiempos de Jesús. ¿Qué pasa? Que los fariseos quieren incitar a Jesús a contradecir la Torá y así destruir la credibilidad de Jesús. Porque nadie que contradecía las enseñanzas de Moisés podía hacerse pasar por el Mesías judío. Nadie, ¿no? Entonces, lo que hacen los fariseos es intentar pillar a Cristo. Y de cómo tú, si tú no eres partidario del divorcio, ya Moisés permitió el divorcio. Y entonces tú, ¿por qué no lo permites? Estás contradiciendo la Torá. ¿Por qué está contradiciendo la Torá según los fariseos? Porque el versículo del repudio aparece en Deuteronomio 24:1, que es un libro del Pentateuco. Y según la tradición judía, el Pentateuco había sido escrito por Moisés. Por lo tanto, la contradicción en la que le querían pillar era muy astuta, ¿vale? ¿Qué hace Jesús? Utiliza un método ingenioso, creativo, que es tremendo, precioso, ¿no? Él evita contradecir a Moisés citando a Moisés. ¿Qué cita? Génesis 1:27, que enseña que Dios es quien creó el matrimonio, los creó, hombre y mujer los creó, serán los dos una sola carne. Según la tradición judaica, el autor del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente, había sido Moisés. Por lo tanto, Jesús está citando a Moisés para decirles a los fariseos, oye, que eso que pone en el Deuteronomio, que lo dijo Moisés, pero si Moisés es el autor del Génesis, también hombre y mujer los creó para que se unieran en una sola carne, ¿no? Por lo tanto, Jesús, sirviéndose del Génesis, enseña que Dios es quien creó el matrimonio para que fuera una asociación permanente y de por vida. Lo que Jesús hace es
decir, que no se puede evaluar ni tratar el tema del divorcio sin considerar antes el diseño que Dios tiene para el matrimonio, que sean una sola carne, con todo lo que esto implica: intimidad sexual humana, vida compartida, cercanía espiritual y emocional, apoyo mutuo, ¿no? En Israel era el matrimonio un vínculo pactado de parentesco, como los miembros de una familia que participa de la misma carne, de la misma sangre y de los mismos huesos. En Israel se entendía el matrimonio de esa manera. Por lo tanto, romper algo que ha sido unido es como trocear un cuerpo humano y separar sus huesos, separar su carne y derramar su sangre, ¿no? Entonces, este es el trasfondo. Por eso el pasaje, casi al final, dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque el lazo es un lazo inquebrantable, lo que Dios ha unido, hasta tal punto que ninguna autoridad humana tiene el poder de disolverlo. Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón humano. ¿Qué hace Moisés? Adaptarse a la rebeldía de Israel. Propone una ley menos perfecta, adaptada a las debilidades de un pueblo menos perfecto. Y desde este punto de vista podemos entender la postura. A continuación, hay otra de las frases claves de este pasaje, que es: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Es decir, el maestro definitivo de la Torá, de la ley de Dios, revoca por completo la concesión legal del divorcio. Debido a que la unión de una sola carne entre marido y mujer es una unión inquebrantable a los ojos de Dios, se deduce que el divorcio y el nuevo matrimonio equivaldrían a adulterio. De tal manera que lo que Jesús está haciendo es convertirse en el mayor defensor de la santidad y de la permanencia del matrimonio en la historia. Ahí aparece una cláusula de excepción de la que yo os hablaba antes, que dice: si no es por unión ilegítima. Si no es por unión ilegítima. Quien repudia a su mujer y se case con otra, a no ser por unión ilegítima, en caso de unión ilegítima, comete adulterio. El término griego que se usa en el pasaje para decir si no es por unión ilegítima es porneia, que se refiere a las diversas formas de transgresión sexual. De ahí viene pornografía o pornográfico, viene de porneia en griego, ¿vale? Ahí entra la fornicación, entra la prostitución, entra el adulterio, entra el incesto y cualquier forma de transgresión sexual. ¿Qué pasa? Que se han dado distintas soluciones a lo que significa el término porneia, ¿vale? Se ha traducido así, si no es por unión ilegítima, pero hay una solución patrística, podríamos decir, que se dice: permite el divorcio en caso de infidelidad conyugal, pero no incluye la libertad de volver a casarse. Esa es la solución que dan los padres de la Iglesia, algunos de los padres de la Iglesia. Lo que equivale hoy, en nuestra fe actual, a la separación. Es decir, se permite la separación, pero se prohíbe volver a casarse si el matrimonio ha sido lícito. Pero se permite la separación en caso de... Podría ser una evolución de esta solución patrística. Y luego hay una solución preteritiva, que llamamos preteritiva, que dice que Jesús pasa por alto las posibles causas del divorcio como irrelevantes. Pero hay otra solución, que es la solución de consanguinidad,
que son el caso de los matrimonios incestuosos. Los matrimonios que por incestuoso entre personas demasiado relacionadas en la sangre. Tendréis algún caso cercano a vosotros de que había que pedir permiso a Roma para que se casaran dos primos hermanos, por ejemplo, ¿no? Tenéis ese caso, ¿no? Entonces, la Iglesia, en su teología y en su moral, no respalda oficialmente ninguna de las tres soluciones, ni la patrística, ni la preteritiva, ni la de consanguinidad. No la respalda, quiero decir, moralmente, o se decanta por una de ellas, sino que, en principio, la Iglesia dice que son soluciones permisibles, ya que todas defienden la indisolubilidad del matrimonio y no permiten ninguna excepción real para divorciarse y volverse a casar mientras viva alguno de los cónyuges, porque el vínculo dura hasta que muere uno de los cónyuges. Por eso, desde este punto de vista, y dada nuestra experiencia, así se entiende la reacción de los discípulos ante la voluble naturaleza humana. ¿Qué le responden los discípulos a Jesús ante esta enseñanza? Entonces no conviene casarse. Entonces no conviene casarse, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que Cristo el Señor apuesta por el matrimonio. ¿Por qué? Revoca la concesión mosaica, indica una nueva situación humana en la que el corazón humano, ayudado por la gracia de Dios, queda facultado para abrazar el matrimonio como un compromiso de por vida. Estamos ante una nueva ley inscrita en el corazón humano por la gracia de Dios. Y por lo tanto Cristo sigue apostando, revocando la ley mosaica, por la santidad y la indisolubilidad del matrimonio. Esas son las grandes enseñanzas de este pasaje que luego leeréis. Luego Jesús al final elogia el celibato, porque el judaísmo consideraba el matrimonio y la procreación un deber, no una opción. Y por lo tanto el celibato él lo elogia como una forma de vida también legítima. Es el caso de los eunucos, que también se nombran en el Evangelio, los eunucos, que son de varios tipos. El primero es el caso de aquellos sirvientes del gobierno real que eran castrados involuntariamente para que continuaran en el gobierno real y que no se fueran por ahí con nadie. Otros son por naturaleza, este caso se refiere sobre todo a la impotencia, a la incapacidad para realizar el acto conyugal, y luego están los eunucos por el reino de los cielos, que son los que renuncian a la vida conyugal para dedicarse a Jesús y a la difusión de su mensaje. Ahí extraerían un poco el caso de los sacerdotes, de los consagrados, del celibato por el reino de los cielos, a los que hace también referencia el Evangelio. Curioso también el tema de Jesús y los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, del capítulo 19, 13, 15. Es muy interesante que este pasaje esté inmediatamente después de la enseñanza sobre la indisolubilidad del matrimonio. Porque la indisolubilidad del matrimonio podríamos decir que es un derecho que tienen los niños. Porque la bendición de los niños, a los niños también les llega si sus padres están unidos y si sus padres viven un matrimonio pleno, ¿no? Por lo tanto, ahí se advierte una relación entre la santidad del matrimonio, la santidad de la familia, la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y también la tradición cristiana ha leído en este pasaje la cuestión del bautismo infantil. Si el reino de Dios es de los hijos, como dice el Evangelio de San Mateo, y nadie puede entrar en el reino de Dios
sin haber nacido del agua y del Espíritu, lo que es una referencia al bautismo, que se la dice a Nicodemo, el anciano, que le dice: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido por el bautismo del agua y del Espíritu. Se concluye que los niños deben ser candidatos elegibles para el bautismo. Además, en este pasaje, cuando dice no se lo impidáis, se utiliza un verbo, el verbo coluo, que significa obstaculizar, retener, prevenir, que hace referencia, por una parte, a los obstáculos que tenían en los primeros siglos, sobre todo siglo II y siglo III, para recibir el bautismo. Los obstáculos que podía haber para recibir el bautismo. Y que se utilice el verbo coluo, como se utilizaba también incluso en ámbito litúrgico para admitir a los adultos al bautismo. En el mismo versículo donde se dice no le impidáis a los niños acercarse a mí, evidentemente tiene resonancias, al menos indirectas, al sacramento del bautismo de los infantes, de los niños. Luego escucharéis también por ahí otras teorías. No, yo no lo bautizo hasta que sea grande, que lo decida él mismo y todo eso. Pues ahí tiene toda una tradición la Iglesia del bautismo de los pequeños. Después tenemos el pasaje de el joven rico. El joven rico. Hay dos cuestiones cristológicas ahí importantes que se derivan de la respuesta que da Jesús a este personaje, que realmente no sabemos si era joven, no sabemos, pero la tradición nos dice que sí. Le pregunta, dirigiéndose a Jesús, y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, o el bueno es solamente uno. Hay dos cuestiones cristológicas ahí. ¿Acaso Jesús no es bueno? Y la segunda, ¿implica que Jesús no es Dios? Dos noes rotundos a estas dos cuestiones. Jesús lo que hace es introducir al joven en un proceso que le conducirá a reconocer en Jesús la bondad de Dios en la carne, la bondad divina encarnada, ¿no? Jesús es el bien supremo que busca el joven, que él cumple los mandamientos, pero cree que le falta algo. Y lo llama, además de cumplir los mandamientos, a ir más allá de las exigencias de la ley con un desafío. Vete, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y después ven y sígueme. Ese es el desafío que le plantea Jesús a este joven. ¿Qué ocurre? Que Jesús es bueno, pero pedagógicamente le va mostrando al joven cómo Él es la bondad divina encarnada, porque Él es el Dios encarnado. También está el asunto de la pobreza. La pobreza no es romantizada o idealizada por sí misma, ve, da el dinero a los pobres, etc., sino que entregar la riqueza mundana libera el corazón para encontrar un verdadero tesoro en el cielo. Eso solo lo comprenden quienes lo han hecho realmente. ¿De dónde viene la tristeza de este hombre? Viene del apego que tiene a los bienes. Y por lo tanto Jesús, conociendo que es un joven bueno, pero está apegado a sus bienes, le invita a llevar adelante ese gran desafío, ¿vale? Y ahí está todo el tema de los peligros también de la riqueza, que luego dedica a Jesús otros 7 versículos. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos a un rico. Más difícil le es a un rico entrar, a un camello, entrar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y ahí habla Jesús de la influencia corruptora de la riqueza. La riqueza mal vivida es creadora de personas codiciosas, tacañas, imprudentes, etc., ¿no? Disminuye nuestro sentido de dependencia de Dios.
Es un obstáculo potencial para el reino de los cielos, por los peligros que la riqueza en sí misma puede acarrear. Y ahí está la imagen del camello, que era el único mamífero domesticado en Israel, la figura del camello, tratando de pasar por el ojo de una aguja de coser. Es decir, ¿por qué un camello? Porque el camello es un animal que se puede domesticar a ver si entra por el ojo de la aguja. Entonces les pone ese ejemplo para que los fariseos se sorprendan y digan, claro, por muy domesticado que esté el camello, será imposible que pase por el ojo de una aguja, ¿no? Y ahí aparece también una pregunta que le hacen los discípulos, semejante a la del pasaje del matrimonio y celibato. Entonces, no conviene casarse, decía allí, y ahora, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Si nos lo pones tan difícil como que un camello tiene que entrar al reino de los cielos. Muchos no tenían la dificultad de las riquezas, la inmensa mayoría del pueblo de Israel. De hecho, el pasaje del joven rico es sorprendente. Debía ser alguien, una excepción dentro del pueblo de Israel, porque la inmensa mayoría del pueblo era muy pobre, sobre todo bajo la dominación romana. Y él debía ser un caso un poco excepcional, por eso Jesús lo pone. Y ahí está, ¿quién puede salvarse? Nadie, por los propios medios, por las propias fuerzas. La naturaleza humana carece de medios para alcanzar un fin sobrenatural, pero, dirá el Evangelio de Lucas en el anuncio del ángel a la Virgen, para Dios nada hay imposible. Para Dios es posible. Y al final el que me salva, si me salvo, es Dios. ¿Qué recompensa tendremos para los que te hemos seguido? Aparece también en ese pasaje. De toda la gente, los apóstoles le dicen, oye, pero nosotros hemos dejado muchas cosas y te hemos seguido. Tendremos que tener alguna recompensa, ¿no? Y ahí aparece el término palingenesia, que significa regeneración, como un nuevo comienzo de algo, ¿vale? Un nuevo comienzo de algo. Es un poquito venía de la tradición filosófica de siglos anteriores y posteriores. Los estoicos, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, era un historiador también romano que escribe sobre los cristianos, hablaban ya de la necesidad de que el hombre, en el curso de su vida mortal, tuviera periodos o etapas de palingenesia, de regeneración, como de renacimiento. La tradición cristiana ha visto ahí una memoria, un recuerdo del bautismo. Después se usará también en la carta a Tito ese mismo término usado para la regeneración bautismal, palingenesia bautismal. Por lo tanto, hay también un sentido bautismal. Y luego también aparecen ahí la frase que no se nos olvida nunca, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Jesús está enseñando las normas del reino, la nueva ley del reino de los cielos, y hace saber escalonadamente en distintos momentos cómo las normas del reino están en contraposición a las normas del mundo. Y esta es una de las frases. Para el mundo, los primeros en el reino de los cielos, para el mundo son los últimos. Pero para Dios son los primeros. Los últimos los que son últimos para el mundo, para Dios son los primeros. Podríamos profundizar mucho más, pero no nos da tiempo en eso. Después está la parábola de los obreros en la viña y el tema de la moneda del César. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, ¿vale? Vamos un poquito a este tema de la parábola de los obreros en la viña, porque
Esa es una historia que nos habla de muchas cosas, ¿no? De muchos temas. Para que la recordáis son: el patrón contrata obreros para ir a la viña y a lo largo de toda la jornada sigue contratando obreros para la viña. Se ajusta con los primeros en un denario, pero ese denario que le da a los que han trabajado durante toda la jornada también se lo da a los que han ido en último lugar a la viña. Y eso causa unos efectos en torno a la injusticia, ¿vale? Porque unos se consideran injustamente tratados porque se les ha pagado lo mismo que a los que han trabajado menos. Ahí está el tema de los primeros y de los últimos, ¿no? Los primeros contratados, los últimos contratados. Se ha visto ahí un objetivo principal múltiple. La historia del juicio final. Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, les dice Jesús a los fariseos. Luego es también una síntesis de la historia de la salvación. Porque la salvación ha sido encomendada en primer lugar a los judíos, los miembros del pueblo elegido. Después se añadirán los gentiles, entre los que estamos nosotros, hasta el día que nos bautizaron. Y ahí, en esa parábola, también se ha visto la historia de la salvación. Los judíos son los primeros contratados y los gentiles son los últimos contratados, que somos nosotros. Y luego está también la lección sobre la conversión en varias etapas de la vida. Algunos se convierten muy pronto, los primeros contratados, y luego otros se convierten muy tarde, que son los últimos. Son los distintos tiempos de la conversión. Eso es un lance que les hace Jesús a los ancianos, a las personas mayores, ¿vale? Una curiosidad sobre el denario. El denario era la moneda de plata romana. Un denario era el pago de un día de trabajo, un denario. Y debía darse durante la jornada, en el mismo día. En el mismo día, no se pagaba a fin de mes. En el mismo día se debía dar el denario, antes de que se pusiera el sol. Y así lo mandaba la Torá, la ley de Dios. Y aparece ahí esa respuesta que le da el patrono, el propietario de la viña, a los que se han sentido injustamente tratados. Y dice: oye, yo me he ajustado contigo en un denario. Aquí tienes tu denario. Lo que le pague a los que he contratado el último a ti no te importa. O es que tú tienes envidia porque yo soy bueno. O es que tú tienes envidia porque yo soy bueno. Literalmente la frase es: o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Es malo tu ojo porque yo soy bueno. Ese malo tu ojo es un modismo semítico que describe a alguien que es envidioso, rencoroso, falto de generosidad, porque en el fondo tiene la mirada confusa, tiene la mirada distorsionada. Por eso hace referencia al sentido del ojo. Y dice: o es malo tu ojo, porque yo soy bueno. El gran mensaje de la parábola es la extraordinaria generosidad de Dios. Advierte contra la envidia y reta a los que se sienten injustamente tratados a regocijarse, a alegrarse por la liberalidad de Dios en la vida de los demás. Porque ninguno de nosotros merece su gracia, ninguno de nosotros tiene derecho a sus bendiciones. Por lo tanto, en la relación con el Señor siempre debemos estar agradecidos, ¿vale? Pero es muy curioso, ¿vale? Ahí tiene un texto San Gregorio Magno del siglo VI sobre los tiempos de la conversión, basándose en esta parábola de los trabajadores de la viña. Y dice, precioso, dice: dado que una persona es llevada a una buena vida en la niñez, otra en la juventud, otra en la adultez temprana, otra en la vejez, otra en la edad de la enfermedad, es como si los obreros fueran llamados a la viña a diferentes horas. Mirad vuestra conducta, amigos míos, y ved si aún sois obreros de Dios. Que cada uno reflexione sobre lo que está haciendo y considere si está trabajando en la viña del Señor.
Nadie que busque su propia voluntad en esta vida ha venido a la viña del Señor. Los obreros del Señor son aquellos que no piensan en sus propios intereses, sino en los del Señor. Viven una vida de devoción, con celo caritativo, que se esfuerzan por ganar almas, que se apresuran a llevar consigo a los demás a la vida. Aquel que vive para sí mismo, alimentándose de los placeres de su cuerpo, es justamente reprobado como ocioso, ya que no se esfuerza por el fruto de las buenas obras. El que se ha negado a vivir para Dios hasta el último periodo de su vida ha permanecido ocioso, por así decirlo, hasta la hora 11, que es donde son contratados los últimos. ¿Por qué estáis aquí todos todo el día ociosos? Es decir, aunque no hayas estado dispuesto a vivir para Dios en tu niñez y juventud, al menos vuelve a tu mente sana en el tiempo final de tu vida. Ven a los caminos de la vida, aunque no trabajarás mucho ahora y llegan tarde. Es un texto precioso porque hace referencia de que Dios está tendiendo continuamente su mano para la salvación humana hasta el último momento. Y te puede contratar ya casi al caer el sol, pero te ha contratado al final de tu vida para que no permanezcas ocioso, ¿no? Un texto precioso de San Gregorio Magno. Después viene el tercer anuncio de la pasión, que tiene también sus matices, no me entretengo por el tiempo, y luego el pasaje de la ambición de Santiago y de Juan, esa madre que como buena madre quiere lo mejor para sus hijos, pero confunde el reinado mesiánico de Jesús con un reinado temporal, político, de influencia humana. ¿Por qué? Di que mis hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Sentarse junto al monarca era un privilegio máximo en Oriente Próximo. Era un gran privilegio. Y esa madre, que sabe que eso existe, ¿no?, dice, pues tú que eres rey, que se sienten uno a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el reinado mesiánico de Jesús será inaugurado con la cruz. Y la cruz exige sufrimiento y exige morir. ¿Por qué os digo esto? Porque ¿quién había crucificado al lado de Jesús? 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, que es la petición que le hace esta madre de sus hijos Santiago y Juan. Di que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero estar ambos a la izquierda de Cristo y a la derecha de Cristo es estar en la cruz. Es estar en la cruz, crucificado. Eso esa madre no lo quería. Os digo esto para que establezcáis no porque el Evangelio lo diga directamente, sino para que establezcáis vosotros el paralelo entre el pensamiento y la pedagogía divina y mesiánica de Cristo y el pensamiento humano, ¿vale? En este caso concreto de estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Evidentemente, el liderazgo en el reino del Mesías exige algo diferente. Si un discípulo desea ser grande, debe cambiar su orgullo por la humildad y convertirse en servidor de los demás. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro esclavo, que aparece también en esta enseñanza. Y si va a haber alguna competencia por el primer lugar en el reino, irá al que esté más dispuesto a asumir el papel de esclavo, que sea vuestro esclavo, para que ningún acto de servicio pueda ser causa de orgullo y de soberbia. Por eso Jesús atina, porque sabe que su iglesia es jerárquica, porque la ha fundado él mismo. Y el jerarca tiene siempre, o el que tiene alguna responsabilidad en la iglesia, en mayor o menor grado, siempre tendrá la tentación del dominio humano o del dominio mundano. Y Jesús advierte en el Evangelio sobre cualquier clase de poder, pero especialmente sobre sus discípulos, ¿vale? Podríamos comentar alguna cosa, muchas más cosas sobre este pasaje, pero solo me detengo en la copa. ¿Podéis beber
la copa que yo tengo que beber? Le dice a los discípulos. Y ellos que responden, possumus, podemos, sí, podemos beberla. Mi copa la beberéis, pero el sentarse a mi izquierda, a mi derecha en el reino de los cielos no me toca a mí concederlo. Eso es verdad, porque Santiago y Juan serán los primeros que consumirán la copa de la pasión. La copa de Cristo tiene algunos significados. Es una metáfora del Antiguo Testamento que aparece en el profeta Isaías y en el Salmo 75, donde el Señor obliga a consumir la copa del juicio que merece su maldad, la copa del juicio. Jesús toma esa imagen de la copa de Cristo, aplicándolo a su pasión, ¿vale? Por tanto, la copa presagia una experiencia angustiosa de sufrimiento y de muerte. ¿Estáis dispuestos a beber la copa que yo he de beber? El cáliz, evidentemente, es el cáliz, la copa. Insinúa también que Jesús llevará el justo castigo de Dios por el pecado de los hombres, de una manera representativa, de una manera redentora, pero Él cargará. Como en Isaías y en el Salmo 75, Dios obliga a las naciones a consumir la copa del juicio que merece su maldad, que merecen sus pecados. Cristo bebe también esta copa con la satisfacción vicaria, que se dice en soteriología. No me entretengo en explicar esto. La satisfacción vicaria es el modo como ha llevado adelante Jesucristo la redención de los hombres. Y luego es la copa que comparte con sus discípulos. Si la copa significó la tortura, la muerte para el Señor, no será diferente para los que lo siguen. Es la copa del martirio. Los primeros cristianos decían así, la copa del martirio. Se preparaban muchas veces así para el martirio. Hay que beber la copa del martirio. Haciendo referencia a este pasaje del Evangelio. Santiago será mártir. Juan no se considera mártir, pero tuvo que pasar las canutas, aunque no tuvo un martirio como tal. Según la tradición, Juan muere de anciano en la isla de Patmos, después de haber compuesto Patmos el Apocalipsis, pero se consideran los apóstoles de esta manera y todos los que vendrán después. Por lo tanto, veis que tiene todo su intríngulis. Vamos un poco rápido, pero interesante también el pasaje de los dos ciegos y del Mesías a los que Jesús cura, porque son dos hombres que están sentados al borde del camino y que le gritan desesperadamente, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Y Jesús responde a su petición, a su fe, y les cura. ¿Qué hay aquí? En el camino a Jerusalén, donde se va a celebrar la Pascua, dirigirse a Jesús como hijo de David es confesarlo como Mesías davídico, porque el Mesías vendrá del linaje de David. Si lo llaman hijo de David, es que creen que él es el Mesías. Por tanto, es escandaloso para muchos, Es el elegido por Dios para redimir a Israel. Aunque ciegos, estos hombres perciben algo de la identidad de Jesús, de la identidad mesiánica de Cristo. Y frente a la oposición que encuentran alrededor, no le molestes al maestro, no tiene importancia, no le digas nada, frente a eso ellos muestran una determinada determinación, ¿no? Como dice Santa Teresa, de querer que Jesús les haga caso. Y por eso le gritan, Hijo de David, ten piedad de mí. Por lo tanto, se les devuelve la vista y lo siguen como discípulos. Anteriormente ciegos, estaban acostumbrados a seguir el ejemplo de los demás, lo que otros les decían, por aquí, por allí. Ahora, con los ojos abiertos, siguen al Señor con corazón agradecido. Como discípulos, por supuesto que hay una curación por la que Jesús demuestra que es Dios y que es el Mesías, pero lo que Cristo busca es que estos hombres curados lo sigan como discípulos, y lo logra porque lo siguieron por el camino, iban camino de Jerusalén. Después entramos en el capítulo 21, que es
el capítulo de las escenas en el templo desde la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿vale? Esto es importante, no me entretengo en la introducción, paso directamente al Domingo de Ramos, la entrada real en Jerusalén. Bien, algunos datos que a nosotros nos ayuden a leer ese texto en clave cristológica. La multitud, imaginad lo que pasa, no hace falta que os lo recuerde, la multitud extendiendo sus vestiduras en el suelo, responde a una antigua costumbre para honrar a los reyes. Para honrar a los reyes. Por lo tanto, el que entra en Jerusalén, por muchos, es reconocido como rey. ¿Por qué Jesús se sube en el asno o en la pollina en Betfagé? Betfagé es una ciudad que está un poquito más allá del Monte de los Olivos, muy cerca del Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos tiene una gran resonancia davídica, porque es el monte desde donde David, montado también en un asno, tuvo que irse al exilio cuando fue conquistada la ciudad por los babilonios. Por lo tanto, hay unas resonancias. No es que se monte en un asno por casualidad y no en un caballo una cebra, no, sino que esto tiene su intríngulis. Tanto Betfagé como el Monte de los Olivos tiene resonancias davídicas y mesiánicas. Además, la palabra Betfagé significa casa de los higos verdes. Y después vendrá el episodio de la higuera seca, que Jesús seca una higuera instantáneamente, porque no da fruto. Porque no da fruto. Los judíos no han dado fruto, no han reconocido que yo soy el Mesías. Quedarán secos. Pero la salvación viene de Betfagé, cuando se monta Jesús en el asno, que es la casa de los higos verdes. Es decir, la redención también será acogida por otros que vendrán después. Se os quitará a vosotros el reino de los cielos y se le dará a otros que vendrán después, ¿no? Bueno, todo esto tiene su sentido. ¿Por qué un burro? Bueno, para cumplir la profecía mesiánica de Zacarías 9:9, he aquí a tu rey que viene a ti manso y montado en un asno. Y al hijo de David, a Salomón, también cuando lo entrevista. Efectivamente, también. Hay otros pasajes en la Escritura que hacen referencia a eso. Yo os digo esto para que vosotros captéis el hilo, ¿no?, de las cosas. Esa alusión a Zacarías, he aquí a tu rey que viene, pretende contrarrestar las tendencias nacionalistas y revolucionarias asociadas con las esperanzas mesiánicas populares. Si dice la profecía, he aquí a tu rey que viene a ti, manso y montado en un asno, está diciendo, cumpliendo una profecía, está diciendo que Jesús es rey, pero que su reinado no es un reinado como el que esperaban los saduceos y otros cuantos, que era como que iban a ser desterrados los romanos y iban a perder el poder sobre sus tierras, iban a volver ellos a dominar en sus tierras. Muchos judíos esperaban un Mesías así, nacionalista, político, que se iba a quitar de encima a los romanos. Jesús, entrando en Jerusalén en un asno, dice, soy rey, pero no un Mesías rey como vosotros esperáis, político, grandilocuente. Voy en un asno, en un pollino de borrica, manso y montado en un asno, dice Zacarías. Para quitar esas ideas, esas tendencias nacionalistas y políticas sobre el mesianismo, Jesús realiza también este gesto. Él es lo que antes en el Evangelio también se llama el secreto mesiánico. Muchas veces cuando mucha gente lo reconoce como Mesías, Jesús le dice, sí, pero no se lo digas a nadie, porque interpretaban su mesianismo como algo político, como algo temporal, como algo humano, como algo de este mundo, y no era ese el mesianismo. Por eso Jesús manda silencio, no porque no sea el Mesías, sino porque él sabe que en la mentalidad colectiva existe la idea de que el Mesías va a ser de ese tipo, y no es ese su mesianismo.
También es curioso que el único evangelista que habla de dos animales en esta escena, un asno y su pollino, es Mateo. Es Mateo. Y tiene paralelos con profecías reales anteriores de Génesis 49, de Zacarías 9, donde aparecen los dos animales. No me entretengo en esto, voy al grito Hosanna. Hosanna, que es el grito eminente de la entrada de Jesús en Jerusalén, es una transliteración griega de una palabra hebrea que significa sálvanos, sálvanos, que se convirtió en una expresión de alabanza en el culto litúrgico. La bendición del que viene en nombre del Señor se invocaba habitualmente a los peregrinos que acudían al templo, pero aquí, en referencia a Jesús, adquiere un significado cristológico, porque es Hosanna a Jesús, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Por lo tanto, Jesús es quien, viniendo en nombre del Señor, representa a Dios y actúa en su nombre. Todo esto que sucede en la entrada de Jesús en Jerusalén resulta ser un grito de júbilo y de entusiasmo para muchos, pero una gran amenaza para las autoridades romanas y para los líderes sacerdotales. Para los líderes sacerdotales. Luego hay otra referencia, que luego culminarán en la condena a muerte y en la muerte de Jesús, ¿no? Pero hay otro aspecto curioso en el Hosanna, que es el Hosanna eucarístico. Jesús entra en Jerusalén y se le dice, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, mientras va entrando en la ciudad, mientras va llegando a la ciudad santa. ¿Cuándo cantamos el santo en la Eucaristía? Antes de la venida del Señor, antes de la consagración, cantamos el santo, Hosanna, 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 preparando la venida del Señor, la entrada de Jesús en la Eucaristía. Ese matiz me resulta muy curioso, el Hosanna eucarístico que prepara la venida del Señor, ¿vale? Bien, después tenemos otro pasaje sobre el tema que nos interesa a todos, del rey y su templo, cuando Jesús hace un azote de cordeles y echa a todos los cambistas, los cobradores de impuestos, los vendedores del templo y les dice, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué ocurre en ese pasaje? Jesús declara tener una autoridad real. Real me refiero regia. ¿Por qué? Porque cosas semejantes, episodios semejantes, hicieron dos reyes del pueblo de Israel, Ezequías y Josías, que en su tiempo limpiaron el templo de toda clase de corrupción. Por lo tanto, Jesús demuestra la autoridad regia que le corresponde en línea con Ezequías y con Josías, en el templo. Además, los judíos, muchos judíos, esperaban que el Mesías, cuando llegara, purificara el templo una vez más. Por lo tanto, la escena es una escena totalmente mesiánica, ¿no? En la tradición de Israel, los profetas de Dios se comunicaban no solo con palabras, sino también con gestos que expresaban su mensaje, ¿no? Y Jesús detiene con ira santa, abruptamente, el sistema de comercio y de cambio de divisas que había en el templo. Era legítimo lo que se hacía, pero no en el templo. No nos detenemos en qué lugar del templo específicamente estaban puestos todos estos. Esto se hacía, era legítimo. Cuando venían a la Pascua, venían de muchos lugares los judíos, tenían que cambiar las monedas porque tenían que hacer la ofrenda de los animales, tenían que comprar los animales, etc. Pero siempre se hacía fuera del templo, en el Monte de los Olivos. Se solían comprar los animales para hacer la ofrenda. Pero con el paso de los tiempos, para facilitar las cosas, se hacía en el templo.
Y es lo que Jesús critica, la ira que le produce, es convertir el templo, que es casa de Dios y de oración, en una cueva de ladrones. Oye, esto hay que hacerlo porque hay que hacer ofrendas a Dios, pero hacerlo fuera. Es una acción profética del juicio sobre el templo. Dice un teólogo, sin el dinero adecuado, los fieles individuales no podrían comprar sus animales para ofrecer el sacrificio. Sin animales, el sacrificio no podía ofrecerse, y sin sacrificio, el templo había perdido toda su razón de ser. Jesús está profetizando, elaborando un juicio sobre la destrucción del templo, porque Él es el nuevo templo. Y el templo se destruirá en el año 70 después de Cristo. Aquí ya no se ofrecerán sacrificios, no se comprarán animales para ofrecer el sacrificio. No habrá cambio de divisas porque el templo será destruido. En ese sentido también está en esa línea el pasaje de la higuera seca, que es un acto de juicio contra los líderes del templo por no haber producido fruto. Dar fruto es una imagen de vivir la fidelidad de una persona a Dios. Por eso la higuera es un árbol muy considerado en Tierra Santa, es un árbol muy importante en Tierra Santa, por la cuestión de los frutos. Bien, tenemos que terminar simplemente. Podríamos terminar con el pasaje de la imagen del César y de Dios, que nos toca, también lo sabes que son tan importantes todos. La imagen del César y de Dios, es curioso, ¿no? Devolved al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Los impuestos eran pues un recuerdo muy doloroso de que el pueblo de Dios vivía bajo el yugo de una potencia extranjera, ¿no? El pagar impuestos de esa manera, ¿no? Entonces tratan de pillar a Jesús, y para eso se unen los fariseos y los herodianos, que no se llevaban bien, aun sin tratarse, y le tienden esa trampa. Los fariseos son patriotas religiosos, opuestos al gobierno romano, ¿no? Mientras que los herodianos se confabulaban bastante para trabajar con los gentiles, con los romanos, en la medida de sus intereses. Y siendo enemigos, se unen para tender una trampa a Jesús y presentarle la moneda diciéndole: es lícito pagar el impuesto al César. Y claro, si Jesús afirma que el impuesto es correcto, aparecerá como simpatizante de los romanos, lo cual no convenía, ¿no? Se desacreditaría a sí mismo a los ojos de muchos judíos, para quienes el gobierno romano en Judea era una carga pues intolerable, ¿no? Pero por otro lado, si Jesús prohíbe pagar el impuesto, los herodianos seguramente lo denunciaban a las autoridades romanas porque estaba instigando a una rebelión fiscal para no pagar los impuestos. Por lo tanto, esa es la trampa que le tienden a Jesús, que es complicada, ¿no? Jesús dice que las obligaciones políticas y religiosas pueden cumplirse legítimamente. Pagar impuestos no es un compromiso de los deberes de uno hacia Dios, ni servir a Dios le exime a uno de pagar los impuestos mientras sean justos, ¿no?, al gobierno civil, ¿no? Por eso le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿vale? No, Jesús no invita a una revolución en contra del pago de los impuestos. Luego habría muchos temas aquí que tocar, teológicos y morales, ¿no? Pero Jesús, de una forma implícita, pero real, subordina las demandas del César, que son los dineros, a las demandas de Dios. Porque si la moneda romana
lleva la imagen del César, entonces le pertenece al César y a él debe darse. Pero ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Lo que lleva su imagen. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La persona humana lleva la imagen del Dios vivo grabada, ¿no? Por lo tanto, Jesús implícitamente, muy bien, dad al César lo que es del César, que es vuestras monedas, vuestros denarios, con la imagen del César, pagad los impuestos si son legítimos, pero tú le perteneces a Dios. Pero tú le perteneces a Dios, ¿no? Bien, son 4 capítulos súper, por lo tanto lo dejamos aquí. Como tengo un PowerPoint bastante detallado, pues lo lanzamos, lo enviamos y la gente que lo vea, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión?